My grandfather, Mi abuelo, Alma Benjamin Larsen, tenía solo 34 años cuando se despertó una mañana y notó que no podía ver. Poco después perdió la vista completamente. Mi abuelo había servido una misión y había sido un miembro fiel de la iglesia. Él era un granjero, tenía una esposa y 3 hijos, y no podía imaginarse la vida sin la vista. La abuela y sus hijos pequeños ahora tenían que sobrellevar las cargas adicionales de ayudar en la granja y el dinero era escaso. Durante este periodo de oscuridad física, muchas personas llegaron a ser instrumentos en las manos de Dios para ayudar a mi abuelo ciego. Una experiencia que tuvo un impacto poderoso sobre la familia sucedió en 1919. Fue un año de grandes dificultades financieras para toda la gente en el pueblo. Se perdieron muchas granjas y los negocios quebraron. Nuestra granja tenía una hipoteca considerable y el abuelo recibió un estado de cuenta diciendo que tenía que pagar $195 para poder sobrellevar la hipoteca un año más. Pagar esa cuenta fue como que si le pidieran una libra de su propia carne. Casi todos estaban en la misma condición y parecía imposible obtener esa cantidad. Si él hubiera reunido todo lo que producía, los caballos, vacas y la maquinaria, aún así no hubiera podido venderlo todo por $195. Mi abuelo le pidió a un vecino que le matara 2 de sus 3 vacas para vender la carne y algunos otros productos. Él había dado crédito a sus vecinos con la esperanza que le pagaran al finalizar el año, pero ninguno de ellos podía pagarle. La situación económica de su familia era lamentable. En su diario, el abuelo cuenta: "Nunca olvidaré esa noche fría antes de la Navidad de 1919. Parecía que íbamos a perder la granja. Mi hija Gladys puso un papel en mi mano y dijo: 'Esto vino en el correo hoy'. Se lo llevé a mi esposa y le pregunté qué era. Esto fue lo que mi esposa me leyó. Querido hermano Larsen, he pensado en usted todo el día. Me pregunto si está teniendo problemas financieros. Si es así, tengo $200 que usted puede tener". La carta estaba firmada por Jim Drinkwater. Jim era un hombre pequeño y lisiado, y hubiera sido el último hombre sobre la tierra en quien pensaría que tuviera tanto dinero a la mano. Esa misma noche fui a su casa y me dijo: "Hermano Larsen, recibí un mensaje de los cielos esta mañana y no podía sacármelo de la mente todo el día. Estaba seguro que usted tenía problemas financieros. El hermano Drinkwater me dio los $200 y enviamos 195 para la hipoteca y con los $5 sobrantes compramos botas y ropa para los niños. Santa Claus, en verdad, vino ese año". Mi abuelo continuó expresando su testimonio. "El Señor nunca me ha defraudado. Ha tocado el corazón de otros como lo hizo con el hermano Drinkwater. Doy testimonio que la única seguridad que jamás haya encontrado ha venido por guardar los mandamientos del Señor y por apoyar y sostener a las autoridades de esta iglesia". He pensado en Jim Drinkwater muchas veces y he meditado sobre cómo llegó a ser alguien confiable para el Señor. Dios confió en Jim, un hombre pequeño y lisiado, para ayudar al granjero ciego con una cuantiosa hipoteca y 3 niños. He aprendido mucho de la experiencia que mi abuelo tuvo con Jim Drinkwater. He aprendido que una persona no necesita tener un llamamiento en la iglesia, ni una invitación para ayudar a alguien, ni siquiera buena salud para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Cómo entonces podemos llegar a ser instrumentos en las manos de Dios? Los profetas y las Escrituras nos muestran cómo. Primero, debemos tener amor por los hijos de Dios. Cuando el intérprete de la ley le preguntó al Salvador: "Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento?", el Salvador respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo". José F. Smith dijo: "La caridad o el amor es el principio más importante que existe. Si podemos dar una mano al oprimido,
si podemos ayudar a los desanimados y afligidos, si podemos elevar y mejorar la condición de la humanidad, es nuestra misión hacerlo. Es una parte esencial de nuestra religión hacerlo. Cuando sentimos amor por los hijos de Dios, se nos dan oportunidades de ayudarles en su camino de regreso a su presencia. Las experiencias misionales de los hijos de Mosiah también nos ayudan a entender cómo llegar a ser instrumentos en las manos de Dios. Y sucedió que viajaron muchos días por el desierto. Debemos estar dispuestos a viajar. Los hijos de Mosiah estuvieron dispuestos a salir de su entorno y hacer aquello que era incómodo. Si Amón no hubiera estado dispuesto a viajar a una tierra extranjera, habitada por un pueblo salvaje, duro y feroz, nunca hubiera encontrado y ayudado a Lamoni y a su padre. Y muchos lamanitas nunca hubieran aprendido sobre Jesucristo. Dios nos ha pedido que viajemos, salgamos a la misión, que aceptemos llamamientos, invitemos a alguien a la iglesia o ayudemos a alguien que lo necesite. En su deseo de ayudar a sus hermanos lamanitas, los hijos de Mosiah también aprendieron la importancia del ayuno y la oración. Y ayunaron y oraron mucho, para que el Señor concediera que una porción de su espíritu los acompañase y estuviese con ellos, a fin de que fuesen un instrumento en las manos de Dios para llevar a sus hermanos los lamanitas, si fuese posible, al conocimiento de la verdad. ¿Queremos en verdad ser instrumentos en las manos de Dios? Si así fuere, nuestro deseo se manifestará en nuestras oraciones y será el enfoque de nuestros ayunos. Después de perder la vista, mi abuelo ayunó y oró para que si le tocase permanecer en la oscuridad, Dios le diera paz. Declara que casi en la misma hora, mi mente fue iluminada y la nube de oscuridad había sido disipada. Él podía ver nuevamente, no con sus ojos físicos, sino con sus ojos espirituales. Más tarde, Alma Benjamin Larsen fue llamado como patriarca, sirviendo por 32 años. Tal como los hijos de Mosiah, mi abuelo ayunó y oró. Y como resultado, se le dio la oportunidad de bendecir a miles de los hijos de Dios. Al igual que Jim Drinkwater y mi abuelo, nosotros también necesitamos ser receptivos a los impulsos del Espíritu Santo, porque cuando deseamos ser un instrumento en las manos de Dios, podemos recibir revelación. El profeta Alma Hijo nos cuenta de las revelaciones que recibió. Sé lo que el Señor me ha mandado, y en ello me glorío. Sí, y esta es mi gloria, que quizás sea un instrumento en las manos de Dios para conducir a algún alma al arrepentimiento, y este es mi gozo. Alma había recibido revelación de qué hacer. Llevo conmigo un cuadernito en donde anoto la inspiración y los pensamientos que recibo del Espíritu. No llama la atención, se desgasta y necesito reemplazarlo de vez en cuando. Al recibir pensamientos en mi mente, los escribo y luego trato de cumplirlos. He descubierto muchas veces que al hacer algo de mi lista, mi acción es en respuesta a una oración. Ha habido también ocasiones en que no hice algo en mi lista y me he enterado más tarde que había alguien a quien podría haber ayudado, pero no lo hice. Cuando recibimos impulsos en cuanto a los hijos de Dios, si escribimos los pensamientos y la inspiración que recibimos y los obedecemos, la confianza de Dios en nosotros aumenta y se nos dan más oportunidades de ser instrumentos en sus manos. En las palabras del presidente Faust, ustedes pueden llegar a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios para llevar a cabo esta gran obra. Ustedes pueden hacer algo por otra persona que nadie más que haya nacido pueda hacer. Dios valora a aquellos que ayudan a sus hijos. Les invito a todos a seguir el consejo de los profetas y a llegar a ser instrumentos en las manos de Dios y a ser parte de sus tesoros por haber ayudado a sus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén.